Saludos desde Doctor Excel. Mi nombre es Borgron y en este vídeo vamos a ver cómo utilizar la herramienta Solver. En un vídeo anterior hemos visto cómo había que activarla una vez que teníamos iniciado Excel y en este caso vamos a analizar cómo podemos trabajar con ella. Vamos a hacer el vídeo. Bien, en primer lugar vamos a ver para qué sirve la herramienta Solver. La herramienta Solver, imaginemos en este ejemplo en el cual tengo la letra de un préstamo calculada, en el que nos dan o podemos introducir el valor de la entrada, de lo que damos, el capital que damos inicialmente antes de calcular la cuota, el capital que nos tienen que prestar, el tipo de interés y los años. Entonces, en este caso, ¿cómo funciona? Aquí simplemente hemos introducido una función pago y yo aquí voy introduciendo distintos valores. Por ejemplo, si yo hago una entrada de 6.000 y el capital es de 120.000 euros, el tipo de interés es del 3,5% y los años son 25 años, ¿qué ocurre? Que me sale a pagar una cuota de 570,71 euros. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que puede ser que esta cuota sea muy alta o que esta cuota sea demasiado baja y me pueda permitir una cuota mayor. Entonces poder optar a un piso de más capital o con otras condiciones de otro banco, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué es de lo que se trata? Se trata de variando estas cuatro opciones, es decir, podemos variar las cuatro opciones para que nos cambie la cuota y nos cambie la cuota al valor que nosotros queremos, ¿de acuerdo? Hicimos un ejemplo muy parecido a este, por no decir idéntico, con la función con la herramienta buscar objetivo, que la herramienta buscar objetivo solamente nos permite modificar una celda, mientras que la herramienta Solver nos permite modificar varias celdas a la vez y añadirle restricciones, ¿de acuerdo? Bien, para encontrar la herramienta Solver tenemos que irnos a la solapa datos, la zona análisis y ahí tenemos Solver. En otro vídeo anterior hemos visto cómo activarlo, ¿de acuerdo? Porque la herramienta Solver por defecto está desactivada, entonces tendríamos que activarlo. Aquí arriba os pongo un enlace a ese vídeo para que veáis cómo hay que activar la herramienta Solver en el caso de que no la tengáis activada. Bien, pues pinchamos en Solver. Entonces imaginemos que yo puedo pagar una cuota de 1.000 euros, ¿de acuerdo? Entonces, donde pone establecer objetivo, marcamos la celda en la cual quiero que aparezca ese valor. Como truco, os tengo que decir que esta celda tiene que tener una fórmula. Es decir, de todas las celdas que yo tengo aquí, la C3, la C4, la C5, la C6 y la C7, tiene que ser la que tenga fórmula. Y la fórmula final, normalmente. ¿De acuerdo? Entonces a este le quiero establecer el objetivo, a la C7, de un valor, hemos dicho, de 1.000 euros. De 1.000 euros. 1.000 euros. Le establezco con valor de 1.000. Y ahora lo que quiero es cambiar las celdas. ¿Qué celdas quiero cambiar? Pues el resto de las celdas que están involucradas en la fórmula. No siempre tiene que hacerse con el resto de las celdas. Se puede hacer con 2 celdas, con 3 celdas, con las celdas que nosotros queramos. En este caso, para hacerlo más completo, vamos a hacerlo con todas las celdas. Bien, luego aquí veis una zona que pone sujeto a restricciones. ¿Eso qué significa? Significa que yo puedo añadir o yo voy a ir añadiendo las distintas celdas que voy a modificar o que se pueden modificar, pero que no se modifiquen de cualquier manera, sino que yo le pueda ir añadiendo distintas restricciones. Es decir, imaginaos en este caso, entrada 6.000, pues imaginaos que el valor máximo de entrada que yo pueda dar sean 5.000. Pues ¿qué hago? Añado una restricción a la celda C3, que sería esta, a la celda C3, le añado una restricción para que su valor sea menor o igual que 5.000. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. Le doy a agregar. Y dice referencia de la celda, es decir, la celda la cual quiero yo que se modifique automáticamente con la herramienta Solver. Pues digo 6.000. Perdón, la celda C3. Y la celda C3 yo quiero que sea menor o igual que 5.000. No me vale 5.001, sino 5.000. ¿De acuerdo? Le damos a aceptar
y ya nos aparece aquí la restricción de la celda C3. Ahora vamos con el capital. Imaginaos que el capital, pues yo lo que necesito es un piso que esté entre los 120.000 euros estos y 250.000 euros, por ejemplo. O vamos a ponerle un mínimo solo, para que sea distinto. Un mínimo solo, me vengo aquí a agregar y le digo que la celda C4 tenga un valor menor o igual, pues vamos a ponerle que esos 120.000. Es decir, de los pisos que me han gustado, el más barato vale 120.000. Igual, le damos a aceptar. Aquí lo podríamos ir dando a agregar uno a uno, o sea, para poder agregarlos todos a la vez, pero para que lo veáis más claro yo lo estoy haciendo uno a uno. Entonces yo aquí tengo estas dos restricciones, que la celda C3 sea menor o igual que 5.000, es decir, que la entrada que yo doy en el préstamo sea como máximo 5.000 euros y que el piso valga como mínimo 120.000 euros. Ahora vamos con el tipo de interés. Le vengo al tipo de interés, le vengo a agregar y digo el tipo de interés, que es el C5, lo que yo voy a hacer es que esté entre dos valores. Que el máximo valor que me puedan poner sea el 5% y aquí tengo que poner 0,05 para que sea el 5%, sea menor o igual que el 0,05, ¿vale? ¿Y qué más tengo que hacer? Ahora tengo que hacerle que sea mayor que, por ejemplo, el 2%. Es decir, el tipo de interés de un banco a otro oscila entre el 2% y el 5%. Pues eso tengo que agregárselo aquí en la herramienta Solver. Aquí le digo que el tipo de interés sea 0,02 y le damos a aceptar. Entonces ya tengo añadidas estas cuatro restricciones, que es que la entrada sea como máximo 5.000 euros, que el capital sea como mínimo 120.000 euros, que el tipo de interés esté entre el 2% y el 5%. Bien, solamente nos queda añadirle una restricción a los años. Pues le damos a agregar y le digo, pues los años quiero que sea como máximo, vamos a ponerle 35 años. 35 años de hipoteca. ¿De acuerdo? Y le doy a aceptar. Y de esta manera ya tengo añadidas todas las restricciones posibles, o normalmente que me la den en algún ejercicio, o que yo en el trabajo sepa las restricciones que tengo. Es decir, esto lo suyo sería ir preguntando en distintos bancos los tipos de interés, el máximo capital que me dan, el máximo número de años que me dan, etcétera, y eso es lo que voy yo metiendo en las restricciones. Bien, ahora simplemente le doy a resolver y se van a modificar aquí las opciones. ¿De acuerdo? Aquí se modifican las opciones. ¿Qué ocurre? Que nos dice que tiene que ser un capital de 5.000 euros, una entrada de 5.000 euros, un capital de 204.946, es decir, prácticamente 205.000 euros, un tipo de interés del 3,38% y unos años de 24,5, prácticamente 24 años y medio, un poquito más. ¿De acuerdo? Bien, aquí podemos hacer dos cosas, o bien aceptar las opciones que me dan, o bien cancelarlo. Vamos a cancelar para que los años me quede un valor entero. ¿De acuerdo? Me quede un valor entero. Así que le doy a cancelar. Y vuelvo a hacer lo mismo. Vengo otra vez a Solver. ¿Qué ocurre? Que ya los valores me quedan como antes. Lo que yo tenía antes añadido, sigue añadido. ¿Qué voy a hacer? Agregar una opción que sea que los años sea un número entero. Pues bien, aquí donde pone menor o igual, pincho en el desplegable y elijo int, entero. ¿De acuerdo? Y le doy a aceptar. Entonces, he añadido una nueva restricción, que es que los años sean números enteros. Que no me pueda salir 23,2 años o 25 como había salido antes. 24,5 me parece que era. Le damos a resolver y nos da la opción que tengo que estar 25 años, que el tipo de interés es de 3,39%, que el capital es de 207.022 euros y que la entrada es de 5.000 euros. Que esta opción nos sirve, le damos a aceptar y ya hemos acabado. Que esta opción no nos sirve, le damos a cancelar
y modificaríamos los parámetros necesarios. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí voy a darle a aceptar. Lo que os quería comentar acerca de la herramienta Solver, lo que os quería comentar en este vídeo. Quiero hacer otros 2 vídeos más por lo menos, en el cual lo que vamos a hacer es ver qué ocurre o qué mensaje nos sale cuando nos da un error, ¿de acuerdo? Y luego ver cómo podemos hacer partiendo de un enunciado, es decir, partiendo de una situación real, porque en este caso yo ya tengo hecha la fórmula y tengo hecho todo. Lo que quiero que veamos es un vídeo que quizás salga un poquito más largo, en el cual lo que yo tengo que hacer es primero montarme toda esta fórmula, toda esta tabla, y después aplicarle sobre eso la herramienta Solver. Bien, pues vamos a dejarlo aquí. Si el vídeo os ha sido de utilidad, no dudéis en suscribiros y en darle un like y compartirlo con vuestros conocidos. Muchas gracias a todos y un saludo.